Bueno, familia, después nos vemos un ratito y charlamos. Bendiciones, todo suyo, Patri. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches a todos. Este es un tiempo bonito para poder compartir cada encuentro con la iglesia virtual. Es un regalo que Dios nos hace, ¿no? Cada miércoles. Y qué bonito que cada miércoles se vayan añadiendo personitas nuevas. Como yo lo comentaba en los videitos que hicimos de promoción, vamos a hablar de algo que es importante en la vida, que es edificar. Cuando planteamos edificar, también se puede tomar como construir, ¿sí? Cuando las personas comienzan ya la vida adulta, lo primero que tienen o que anhelan es edificar su casa, tener una casa donde puedan vivir y donde puedan estar. Pero si nosotros vamos a llevar la palabra edificar al contexto dentro de lo que es el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta de que en el Nuevo Testamento se utiliza mucho la palabra edificar o para la edificación fundamentalmente de las personas. Nosotros como personas necesitamos ser edificados. Dios nos edifica todos los días a través de su palabra. Cuando hacemos el tiempo devocional, cuando leemos la Biblia, somos edificados por Dios en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Somos construidos por Dios, ¿sí? En el Nuevo Testamento, la palabra edificar se contextualiza como llevar a otros a crecer espiritualmente, a que puedan llegar a la madurez y alcanzar la altura y la medida de Cristo. La Biblia dice y afirma que que uno de los objetivos de Dios es formar en nosotros el carácter de Cristo y llevarnos a la estatura y a la medida de Él. ¿De qué manera lo hace? A través de edificarnos. Dios es a través de su palabra, día tras día, edifica tu vida y edifica mi vida. Pero nosotros no somos los únicos que debemos ser edificados. Nosotros somos edificados ¿para qué? Para edificar a otros. Todo lo que Dios hace por nosotros, lo decía yo en uno de los temas estos días, son actos de amor. Todo lo que Dios hace por tu vida, por vos, por la vida de tu familia, por cada vez que responde a tus necesidades, es un acto de amor de Dios por tu vida y por la mía. Lo que mueve a Dios a edificarnos es el amor que tiene por nosotros. Él nos lleva de la mano hacia el crecimiento y hacia la madurez. Yo soy un poquitito insistente en el tema de madurar espiritualmente. Para mí, la madurez es una de las cosas más maravillosas que puede tener la vida cristiana. Me parece que es uno de los objetivos que tenemos que ponernos como personas espirituales que somos, el crecer y el madurar. Para eso debemos ser edificados, pero también debemos edificar a otros. Tu vida y mi vida no solo están para recibir, también están para dar. La palabra de Dios dice, de lo recibido de tu mano te damos, de gracia recibiste, de gracia dad. Todo lo que Dios te da es para que también vos puedas darlo a otros, puedas transmitirlo a otros. A veces creemos que la tarea de edificar es solamente para los pastores, para los misioneros de tiempo completo, para lo que muchos grupos llaman líderes, ¿sí? Como si solamente ellos o nosotros tuviésemos la responsabilidad de edificar. Pero resulta que toda personita, y lo vamos a ver en la Biblia a través de un par de casos específicos en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, toda persona que recibe edificación
está también para edificar a otros. Todo lo que yo recibo de Dios, todo acto de amor que Dios me da a mí, que yo recibo, no es para que yo me lo guarde, es para que a su vez yo lo pueda transmitir. Y uno dice, bueno, ¿cómo puedo yo edificar? ¿Qué tengo que hacer para poder edificar? Hay un término muy claro que lo utilizamos muchas veces en las reuniones y que se llama dar testimonio. Cuando yo doy testimonio de Dios, cuando yo doy testimonio de lo que Dios hace en mi vida o ha hecho en mi vida, yo estoy testificando, ¿sí? Estoy dando testimonio, estoy transmitiendo lo que Dios hace en mi vida para que eso también pueda edificar a otros. Los testimonios son piezas claves en la vida cristiana. Y lo vamos a ver en la vida del Señor Jesús. Él planteaba, estando sobre la tierra, que él había venido a dar testimonio del Padre y que además las escrituras daban testimonio de él. Él se respaldaba en las escrituras para que los sacerdotes de aquella época, los conocedores de la ley de aquella época, pudieran ver y pudieran comprobar que su venida y cada paso que él daba y cada circunstancia en la que él estaba, cada acto de amor que él realizaba, de sanidad, de liberación, de transformación, de milagros, ¿sí? Era para dar testimonio de quién era él. Vamos a ver en San Juan, nos vamos a ir al libro de San Juan, vamos a estar un poquitito con San Juan, ¿sí? En el capítulo 5, versículo 39, Jesús le dice a los doctores de la ley, ¿sí? Y a los que todo el tiempo lo estaban de alguna manera desafiando o estaban buscándole la vuelta todo el tiempo, ¿sí? Porque ellos, bueno, muchos lamentablemente no quisieron aceptar que él era el Mesías, que él era el que había sido enviado por el Padre para hacer una transformación, para entregar su vida por el bien de la humanidad. Muchos de ellos les resistían. ¿Cómo les contestaba él? ¿Qué les decía él? Pues los remitía a algo que ya ellos conocían, que era la palabra de Dios, lo que se le llamaba en los tiempos de Jesús la ley, ¿sí? En los tiempos de Jesús, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, se le llamaba la ley, ¿sí? O las escrituras. Y cuando a Jesús intentaban confrontarlo, él tenía su base clara en lo que la palabra de Dios decía. Una de las cosas que tenemos que aprenderle al Señor es eso, ¿sí? Tener una base sólida en el conocimiento de lo que la palabra de Dios dice. No estoy hablando de un conocimiento solamente intelectual, estoy hablando de una vivencia, porque la Biblia no es para sabérsela intelectualmente, no es solo para tenerla guardada en la mente, es para tenerla guardada en el corazón y para ponerla en práctica. Cuando yo puedo vivir lo que la palabra de Dios dice, cuando yo puedo apasionarme por la palabra de Dios, ahí empieza a ser una vivencia en mi vida. No solo un conocimiento literario, no solo un conocimiento desde el punto de vista intelectual, sino una vivencia. Y definitivamente, queridos míos, es la vivencia la que transmite y es la vivencia la que convierte y es la vivencia la que ayuda a que el testimonio realmente sea bien recibido. Nos hemos cansado de escuchar y lamentablemente en muchos casos hay razón para ello, ¿sí? Dicen
pero no hacen, ¿sí? Dicen, pero no practican. Enseñan, pero no lo hacen. Tiene que haber una relación profundamente interna entre lo que digo y lo que hago, entre lo que hablo y lo que vivo en mi propia vida. Difícilmente podremos ser creíbles si solo somos capaces de hablar, pero no de vivir lo que la palabra de Dios dice. Al Señor Jesús lo estaban resistiendo, ¿sí? En las sinagogas, estaban como buscándole el detalle, el error, la equivocación, estaban como sometiéndolo permanentemente a una evaluación y él, sin perder la calma, como siempre lo hacía, los remitía a lo que dice San Juan 5:39. Dice lo siguiente, miren qué interesante: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesús mandaba a los conocedores de la ley de la época a que escudriñaran. La palabra escudriñar significa leer buscando, leer profundizando. Uno puede a veces leer por encimita y otras veces leer profundizando. Siempre que te acerques a la palabra de Dios, tiene que haber una intención de escudriñar, o sea, de leer buscando realmente lo que Dios me quiere enseñar a través de lo que estoy leyendo. Y el Señor Jesús le decía: ¿ustedes quieren saber quién soy yo? Porque ya se les había explicado, habían visto los milagros, habían visto la cantidad de cosas que el Señor Jesús hacía, lo que él hablaba, enseñaba en el templo, ¿sí? Y hablaba con verdad, pero aún así ellos estaban todo el tiempo poniéndolo en juicio. Les digo, tranquilos, ustedes quieren saber quién soy yo, escudriñen las escrituras, porque a ustedes os parece y es real que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ustedes quieren saber quién soy yo?, decía Jesús. Profundicen en las escrituras, estudien, vayan, busquen, ¿sí? Y ahí después nos sentamos y charlamos. El Señor Jesús hacía un énfasis especial en que las escrituras daban testimonio de él. ¿Por qué cuando yo planteo edificar, planteo automáticamente testimonio? Porque es el testimonio el que transmite. Es el testimonio el que enseña, es el testimonio el que muchas veces sorprende a los demás. Usted puede saberse la Biblia de memoria, del Génesis al Apocalipsis. Usted me puede repetir a mí todos los versículos que he estudiado y que he memorizado, pero yo solo le hago una pregunta: ¿cuánto de todos esos versículos se han vuelto realidad en nuestras vidas? ¿Cuánto de todos esos versículos que me sé y que he aprendido, inclusive a través de los cursos de formación, los vivo cada día? ¿Cuánto los llevo a mi realidad de cada día? Eso es dar testimonio. No es solo conocer la Biblia, es vivir. ¿Qué es lo que el Señor Jesús hacía? Vamos a ver un caso de testimonio muy particular en la Biblia, ¿sí? De una mujer con grandes dificultades, con situaciones muy complicadas, pero que sin embargo tuvo un encuentro con Jesús, un encuentro muy particular y muy especial. Vamos a hablar de la mujer samaritana. Nos ponemos un poquitito en el contexto. Samaritanos y judíos no se trataban, no se hablaban, no se relacionaban, de hecho no se podían ni ver, así diciéndolo en un idioma común, ¿sí? En un idioma claro y llano. No se podían ni ver, no se hablaba. Llega Jesús al pozo de Jacob, donde podían sacar agua.
sus discípulos van a buscar comida y esta mujer llega a ese pozo a buscar agua, pero a una hora muy inusual, a una hora donde el sol en el desierto pesa y calienta mucho. Yo no sé por qué esta mujer sale a esa hora a buscar agua, porque esta mujer tenía una particularidad de vida que no le permitía asomarse en los momentos donde había muchas personas, porque el salir a buscar agua en horarios donde estaban los demás integrantes del lugar donde vivía, era para ella un peligro para su seguridad física. Vamos a ver por qué. Vamos a leer el pasaje de la mujer samaritana. San Juan capítulo 4. ¿Sí? San Juan capítulo 4, ok. Donde el Señor Jesús le dice que por favor le dé algo de beber, ¿sí? Que le dé agua, que saque agua del pozo y que le dé de beber. Y ella lo primero que le hace es un planteo. Primero, punto uno, ¿cómo siendo yo samaritana y tú judío me vienes a decir a mí que te dé agua de beber? Punto uno, ¿sí? En segundo lugar, ¿cómo siendo tú hombre y yo mujer tienes la valentía de dirigirte a mí? Acuérdense que las mujeres en aquellos tiempos no teníamos ni voz ni voto, ¿sí? Entonces, prácticamente los hombres no se comunicaban con las mujeres, excepto sus propios maridos, ¿ok? Dice en San Juan capítulo 4, versículo 7. Alguien abrió un micrófono, no sé quién. Si nos hace el favorcito de cerrarlo, muchas gracias. Dice, y estaba allí en el versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Entonces Jesús le respondió y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed, mas el que bebiere, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que yo no tenga más sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. ¿Sí? Y le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Pasa un poquitito más adelante y ¿qué hace esta mujer? ¿Sí? Se va a contarle al pueblo, una mujer que no se dejaba ver, una mujer que no se relacionaba con hombres, una mujer que tenía una vida complicada porque en aquellos tiempos las mujeres que pasaban de marido en marido tenían una vida complicada, eran despreciadas por la sociedad.
¿sí? ¿Qué pasaría si tuviesen las costumbres de hoy de ese momento en la actualidad? Más de una se la vería complicada, ¿verdad que sí? Pero en aquel momento era un tema delicado. ¿Qué hizo esta mujer después de haber tenido ese encuentro con el Señor Jesús, donde Él le dio testimonio de quién era, donde Él le plantea que solo Él le puede dar un agua que no va a hacer que tenga más sed? Claro, ella no comprendió al principio, ella se refería al agua física, pero cuando Él habla y desnuda el corazón de ella, ¿sí? Ella lo primero que hizo fue defenderse con una mentira. No tengo marido. Listo. El Señor Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque tantos has tenido y el que ahora tienes ni siquiera es tu marido. Jesús habló profundamente al corazón de esta mujer y ella se dio cuenta que no estaba hablando con uno más. Ella entendió que quien tenía delante de ella era el Mesías verdadero. Ella recibió el testimonio de Jesús y a partir de este momento, una mujer que no podía relacionarse con la sociedad, una mujer que no podía tener contacto con las demás personas y mucho menos si eran hombres, dice en el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, miren qué detalle, ¿qué hizo Jesús en esta mujer? ¿Qué fue lo primero que él hizo? La contuvo, habló a lo profundo de su corazón y le quitó un miedo. La mujer samaritana no se animaba a hablar con hombres porque su vida corría riesgo. Y cuando tiene el encuentro personal con Jesucristo, lo primero que hace es ir a los hombres de la ciudad a darles testimonio. Y les dice en el versículo 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, ¿sí? Entre tanto que los discípulos le pedían que comiera ¿sí? Los hombres creyeron por el testimonio de la samaritana. ¿Por qué es tan importante el testimonio en la edificación de una persona? Porque es el que hace que esa persona pueda lograr tener un encuentro personal o ir hacia el encuentro personal, porque después de varios versículos, estos hombres volvieron a hablar con la samaritana, ¿sí? Y le dijeron, nosotros hemos ido, hemos visto, y ya no solo creemos por tu testimonio, por lo que tú nos dijiste, sino por lo que nosotros hemos visto. El testimonio personal, el testimonio que uno da en una reunión, cuando en la reunión pedimos testimonios, estamos hablando de esto. Estamos hablando de testificar de Jesucristo. Estamos hablando de llevar a las personas a entender y a reconocer que solo Él puede darle a tu vida la respuesta, darle a mi vida la respuesta, la sanidad, la restauración, lo que necesites. Solo Él. Por eso es tan importante que cuando nosotros demos testimonios, nos aseguremos de que lo que estoy diciendo va a servir para la edificación de la iglesia, porque para eso es el testimonio. Vamos a ver algunos detallitos para que entendamos que muchas veces lo que creemos que es un testimonio no lo es. Antes de esto, quiero que nos vayamos a San Juan 18, ya Jesús lo habían tomado preso y Pilatos comienza a hablar con él, ¿sí? A evaluarlo porque el pueblo estaba pidiendo que lo crucificaran. El pueblo estaba pidiendo que ya lo mataran de una vez.
Y Pilato no veía en Jesús ningún motivo por el cual crucificarlo. Sin embargo, Pilato entra, habla con Jesús, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar, y otra vez la palabra, testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. El Señor Jesús hacía un énfasis permanente en la importancia de dar el testimonio, de cómo hacerlo, de cómo transmitirlo, de qué es necesario en un testimonio para que llegue al corazón de las otras personas. Y yo quiero darles algunos tips para ya para cuando nosotros preparamos nuestros testimonios, lo que vamos a compartir, lo que vamos a compartir en la reunión, lo que vamos a compartir a un amigo, lo que vamos a compartir a la familia, lo que vamos a compartir a los compañeros de trabajo, a los compañeros de universidad, a los lugares donde uno vaya, no sé, a su clase de pilates, de natación, donde sea, ¿sí? Uno siempre debe tener su testimonio personal preparado, pero hay ciertos detalles que son importantes y se cometen algunos errores que ojalá hoy los podamos entender. Lo primero que yo tengo que hacer para poder dar un testimonio es pedirle al Espíritu Santo que Él me dirija, que Él ponga en mí los términos adecuados, las palabras adecuadas. Lamentablemente a veces hablamos mucho y decimos muy poco. Cuando yo le pido al Espíritu Santo que me guíe y que Él me lleve a decir las palabras justas y adecuadas, ni más ni menos, ¿sí? Yo soy muy, no sé si exigente con ese tema, pero yo sí creo que uno tiene que evaluar mucho lo que uno habla. La Biblia dice que el día que estemos en la presencia de Dios tendremos que dar razones a Él de las palabras ociosas que hayan salido de nuestra boca. Y a veces, lamentablemente, son más las ociosas que las laboriosas. Las palabras laboriosas edifican, las palabras ociosas no sirven para nada. O mucho peor, lo que no hace bien termina haciendo daño. Entonces, el primer punto importante para preparar un testimonio, ya sea para una reunión o como testimonio personal, es pedirle la dirección al Espíritu Santo. Espíritu Santo, que yo pueda decir lo justo y necesario para llegar al corazón y a la necesidad de la persona que me está escuchando, ¿sí? Muchas veces sucede que en el testimonio tendemos a exagerar los detalles. Uno a veces escucha testimonios donde resalta más la situación de la persona, lo que a la persona le tocó vivir, que lo que realmente Dios hizo en su vida, ¿sí? A veces, y yo entiendo esto, tener de pronto 20, 30 personas que te están escuchando, 100, 200 o 500, existe la tentación de que la persona llene su necesidad de ser tenida en cuenta o atendida. Pero cuando hablamos de testimonios, tenemos que entender que quien realmente debe resaltar en el testimonio es Cristo y no yo. Por ejemplo, si uno pasa una situación difícil de salud y en su testimonio empieza a contar los detalles escabrosos de la situación de salud, ¿sí? De cuánto le dolía, de cuánto sufrió, de cuán terrible fue lo que le tocó pasar, de qué dificultad tan tremenda que no la podía. Y me demoro más tiempo en contar mi dificultad, en contar mi problema,
en lograr que la gente sienta inclusive hasta un poquito o mucho de compasión por mí, porque he sufrido tanto en la vida, ¿sí? El testimonio se desvirtúa, el testimonio se desdibuja, porque lo que yo estoy resaltando es humanidad pura. Estoy resaltando lo que a mí me duele, estoy resaltando lo que yo pasé y viví y sufrí en la vida, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Cuando usted va a contar un testimonio, esté siempre pendiente de que quien resalte en su testimonio sea el Señor Jesucristo. Uno puede describir una situación, ¿sí? Pasé por una internación en terapia intensiva, Dios puso su mano, Dios envió a sus ángeles, ¿sí? Y me sacó adelante. No necesito dar tanto detalle, porque cuando yo empiezo a dar mucho detalle, lo que yo estoy tratando de lograr es de captar la atención de la gente sobre mí, ¿sí? Pobre Patricia, mira lo que le tocó vivir. Mira todo lo que ha sufrido en la vida. Nos tiramos el testimonio abajo. Es entender que necesito transmitir lo justo y necesario, pero sí hacer mucho énfasis en mi testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Por qué? Porque ese testimonio tiene que servir de espejo para el otro. Que cuando termines de dar testimonio el otro día, si a esta persona la sacó adelante, a mí también me puede sacar adelante, ¿sí? Si la liberó de lo que la liberó, a mí también me puede liberar. Si le contestó la petición que tenía, a mí también me va a contestar las peticiones que yo pueda tener. Ese es el objetivo de un testimonio. El Señor Jesús no le hizo el cuento a la samaritana de lo cansado que estaba, de todo el desierto que había atravesado, de toda la sed que tenía, de cuánto hacía que no se tomaba un vaso de agua. No, el Señor Jesús no hizo una descripción dramática de su situación. No sabemos cuánto habían caminado ese día. No sabemos el calor que hacía en el desierto en ese momento. Y solo le dijo, dame de beber, pero con un objetivo claro, que era el de llegar a su corazón, que era el de poder tener con ella una interacción donde él pudiese llenar la necesidad de ella. Ni siquiera le pidió de beber para que ella llenara su necesidad, sino para él tener la oportunidad de llenar la necesidad de la sanidad. Tenemos que ser bien cuidadosos en eso. Resaltar a Jesucristo en nuestro testimonio, poder transmitirle a la gente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, darle siempre un mensaje de aliento, llevarlo a, a tener ese encuentro personal con Jesucristo. Que lo que fue bueno para mí también puede ser bueno para esa persona. Que lo que Cristo hizo en mi vida también lo puede hacer en eso. No se detenga demasiado en los detalles negativos o escabrosos del testimonio, ¿sí? Nadie necesita saber las situaciones personales de cada uno. Para eso uno tiene sus pastorales personales, donde se puede explayar, donde puede contar, donde puede hablar libremente de su situación interna. No es ni la reunión ni la evangelización el lugar para transmitir mis situaciones personales. La reunión y la evangelización es para la edificación de las personas. Por eso es tan importante pedir la guía del Espíritu Santo,
Buscar que siempre mi testimonio sirva para edificar. Que cuando yo termine de dar testimonio, la gente me diga, yo quiero eso mismo que vos tenés. Yo quiero conocer a ese Dios que vos conocés. Yo quiero saber de ese Cristo, de ese Mesías que transformó tu vida. Yo quiero conocer eso. Yo quiero saber eso. Y cuando la gente ya no esté con nosotros, no le va a quedar en su cabecita el cuánto sufrió la pobre persona, sino gloria a Dios por lo que hizo en su vida. Gloria a Dios por lo que transformó en su vida. Cuando el Señor sanaba, iba y les decía, da testimonio de la sanidad que recibiste. Cuando levantó al paralítico, al ciego, cuando resucitó a Lázaro, o sea, Lázaro no se puso a contar lo que fue estar 3 días muerto. ¿De qué hablaba Lázaro? De la resurrección, de lo que Cristo había hecho en su vida. Nunca escuchamos que Lázaro contara el frío que hacía en la tumba, el olorcito que ya empezaba a despedir porque llevaba 3 días de muerto, la soledad que sintió dentro de la tumba, lo que experimentó, la oscuridad, el alejamiento con la familia. El testimonio de Lázaro fue que Jesús lo resucitó. Y el testimonio tiene que llevarnos a eso, a edificar al otro, a levantarlo al otro, a ayudar al otro a poder llegar a la estatura y a la medida de Cristo. Eso es un testimonio de vida. Eso es dar testimonio. Ojalá el Espíritu Santo nos ayude a poder hacer esas pequeñas o grandes correcciones en nuestro testimonio. Y que siempre que demos testimonio quede allí sembrada la semilla del poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas, de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona, de lo que Dios puede transformar en la vida de esa persona. De eso se trata, queridos míos, el testimonio, de hablar, de resaltar aquello que realmente es digno de ser contado, lo que vale la pena de ser escuchado. Yo los invito a que hagamos una oración, a que piensen bien su testimonio cuando tengamos el tiempo de interacción, ¿sí? No se limiten por lo que les acabo de decir, pero sí piensen bien, ¿sí? Si lo que estamos dando realmente es testimonio, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Yo te invito a que cierres los ojos junto conmigo y que le puedas decir, Espíritu Santo de Dios, yo quiero hoy pedirte que tú hagas en mí los ajustes necesarios, que hagas en mi testimonio de vida, Señor, los ajustes que necesito, que me lleves a dar testimonio de ti, Señor, haciendo énfasis en tu poder, en tu grandeza, en tus sanidades, en tus restauraciones, en tus liberaciones, Señor. Que cada día, Señor, seas más ensalzado tú en mi vida. Que haya más de ti, mi Dios, y muchísimo menos de mí. Que cada día, precioso Señor, yo pueda crecer y madurar contigo. Señor, el amor por ti es la clave. El dejarnos edificar por ti es la clave y el disponernos a edificar a otros. Señor, que como la mujer samaritana solo salió a contar su testimonio. No había leído la ley, no conocía las escrituras,
conocía muy poco de todas las cosas y sin embargo reconoció al Mesías, reconoció al que realmente era importante, reconoció a aquel que llegó a lo profundo de su corazón y que le dijo que conocía su vida, que conocía los detalles de su vida, pero aún así la amaba y quería darle el agua necesaria para que nunca más tuviera sed en su espíritu y en su alma. Jesús no estaba hablando del agua física, estaba hablando de los ríos de agua viva espirituales. Por algo en su palabra dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva, Señor, son los que tienen que estar en permanente movimiento en nuestro interior. Que cada vez que damos testimonio de ti, los ríos de agua viva fluyan a través de nuestras palabras, que nuestras palabras puedan transmitir edificación, transformación, liberación, sanidad, que nuestras palabras, papá, sean sopesadas por ti. Yo te ruego, Dios, que no permitas que las palabras ociosas salgan de nuestra boca, sino solo aquellas que sean necesarias para la edificación de la iglesia. Señor, que cada una de nuestras vidas sirva para edificar, que cada una de nuestras palabras sea buena para la edificación de tu pueblo, Dios, que cada vez que abrimos nuestra boca, hablemos con sabiduría. Danos tu sabiduría, Señor. Danos tu inteligencia espiritual, Señor. Enséñanos cada día a dar testimonio verdadero de quién eres tú. Señor, yo no entregué mi vida por nadie. El que entregaste tu vida por nosotros fuiste tú. El que debe merecer toda la gloria y toda la honra, toda la exaltación, eres tú, Señor. Tú eres, Señor, el que has hecho la obra. Tú eres el que nos has dado el regalo de la vida eterna a través de tu sacrificio en la cruz, de tu muerte y de tu resurrección, Señor. Tú nos has declarado santos, tú nos has limpiado, tú nos sigues edificando cada día para llevarnos más y más a tu estatura y a tu medida. Yo te pido, precioso Señor Jesús, que nos enseñes a diseñar el testimonio adecuado para que siempre que alguien nos escuche, salga edificado, para que siempre que alguien nos preste atención, salga edificado, Señor. Yo te doy muchas gracias, papá, por las veces que he podido dar testimonio de ti, por lo que todavía aún falta para seguir dando testimonio de ti, porque daremos testimonio de ti hasta el último día de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser transmisores fieles de tu palabra, de una palabra que hemos recibido, que habita en nosotros, que la vivimos, que la experimentamos y que luego la transmitimos. Yo te doy muchas gracias, papá, por la iglesia virtual, porque la iglesia virtual es producto del testimonio que se ha dado, Señor, y que se sigue dando, aún a través de las redes sociales. Gracias por esa herramienta preciosa que, bien utilizada, Dios, es para edificación del mundo entero. Yo te pido que cada día tú nos abras más y más puertas para poder dar testimonio de ti en las redes sociales y que muchas personas que están necesitando, como la mujer samaritana, esa agua para no volver a tener sed jamás, la puedan recibir a través de la virtualidad, a través de las propagandas, a través de cada una de las Gracias por acompañarnos, esperamos que hayas disfrutado a de... muchos samaritanos, a muchas samaritanas, a gente que está necesitando conocer el agua viva, el agua que hace que no tengamos sed jamás. Gracias, bendito Señor, por esta noche, por nuestras vidas, por lo que hoy nos has hablado y por lo que día a día nos seguirás hablando a través de tu palabra.
Te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos muchas gracias y te pedimos que ahora en el tiempo de interacción podamos contar testimonios de tu poder, de tu obra sobrenatural en cada una de nuestras vidas y podamos edificarnos los unos a los otros. Gracias, papá. Te alabo y te bendigo. Te doy toda la gloria y toda la honra. En el nombre precioso de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Querida familia, Gracias por acompañarnos, esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos puedes visitar nuestra página web argentina.centicity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Centicity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Centicity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.